Bueno, pues muchísimas gracias por venir, sean bienvenidos a esta ponencia. Tenemos una muy distinguida ponente el día de hoy, la doctora Bárbara Pichardo, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Les ofrezco una disculpa, pero atravesar desde la UNAM hasta acá, créanme que a veces se nos atravesó aquí. Estábamos como a 10 minutos y estaba repleto aquí en Santo Domingo, entonces ya llegamos, pero les ofrezco una disculpa por haber empezado un poquito tarde. Y a la doctora, por supuesto, perdón. Pero bueno, les voy a hacer una breve presentación de ella, porque es más interesante escucharla a ella y todo lo que nos tiene que decir el día de hoy. Bueno, la doctora es física de la Universidad del Estado de México, aunque la consideramos de la UNAM porque ahí realizó su maestría y doctorado en astrofísica en el Instituto de Astronomía. Su tema de tesis o de trabajo fue modelo dinámico estelar y magneto hidrodinámico de la Vía Láctea, que ella les podrá explicar porque sí es difícil, aunque su especialidad es la dinámica de sistemas estelares galácticos, estrellas binarias y discos planetarios. La doctora tiene una preparación impresionante, tiene 3 postdoctorados, uno de ellos en la Universidad de Wisconsin, con el tema de dinámica de discos planetarios alrededor de estrellas binarias. Otro postdoctorado que tiene es de la Universidad de Lexington, en Kentucky, Estados Unidos, y su tema fue dinámica estelar alrededor de agujeros negros supermasivos. El tercero lo realizó en la Universidad de Zúrich, con el tema de dinámica de discos planetarios en diferentes ambientes de la galaxia. Actualmente ella es investigadora, titular del Instituto de Astronomía y también es la secretaria académica de esta importante institución. Cuenta con una serie de trabajos publicados y ya ha publicado artículos y su nombre y sus trabajos han sido citados. Tiene más de 500 citas a sus trabajos en revistas arbitradas de prestigio internacional. Ha realizado una serie de pláticas de divulgación y pláticas de astronomía profesional. Es profesora del posgrado en astrofísica y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y 3 de doctorado. Pero dejo con ustedes a nuestra especialista para hablarnos de la galaxia en que vivimos. Gracias. ¿Tengo que hablarle a este o así? ¿O no, ¿sí me yo creo escucha? que… ¿O sí hablo? Ah, para la grabación. Oh, sí. Porque hablo fuerte, ¿eh? Sí me iban a oír de todos modos. Bueno, ¿podemos apagar esta? Sí, para que puedan ver, porque no es tan interesante verme a mí como lo que les voy a enseñar aquí. Bueno, observando esta imagen, esta es una imagen de canto, que se ve mejor en el iPad, por cierto, que de lo que estoy viendo que se ve aquí, pero es una imagen de canto de la Vía Láctea, de ladito. Si se fijan ustedes, aquí están pintadas varias de las constelaciones. Nosotros estamos en un sistema planetario, en el sistema planetario vemos las constelaciones, que son estrellas que están muy cerca de nosotros, son las que vemos más cerca de nosotros. Al fondo se ve la Vía Láctea. Nosotros y esas estrellas pertenecemos a la Vía Láctea, somos parte de la Vía Láctea. Entonces, como en un primer plano tenemos las constelaciones y en el segundo plano el resto de la galaxia. Imagínense lo que pensaban en la antigüedad las personas que veían esto. Ahorita, por ejemplo, les estoy presentando una superimagen de un gran telescopio que nos permite ver esta imagen impresionante de la Vía Láctea. Ahorita nosotros ya tenemos conocimientos de física y matemáticas y no importa a qué se dediquen, todos llevaron física básica, matemáticas básicas. Y aún así, si yo les trato si los siento en este lugar y les digo, explíquenme qué es lo que están viendo ahí, es bien difícil de explicar, aún con todo el conocimiento que ya tenemos. Entonces, imagínense qué pensaban las generaciones anteriores, las personas. Bueno, esos esquimales no son tan anteriores, estos son más modernos, pero son tres bellas esquimales, que me encanta esta imagen. Los esquimales antiguos pensaban que la Vía Láctea, no sé, ustedes han visto en una noche de verano, nunca en la Ciudad de México, los que nacieron aquí no han salido de aquí, no saben de lo que les estoy hablando, una imagen de, discúlpenme, es que traigo un chicle porque
me seca la boca, pero ya tengo agua. Entonces decía, en una noche de verano, especialmente en las noches de verano, se ve una banda que atraviesa el cielo, que es la Vía Láctea. Se ve como una nube, así, algo nebuloso, pero en realidad pues, es la Vía Láctea. O sea, está formada por muchas estrellas, nebulosas y más cosas. Entonces, los esquimales pensaban que era un camino de nieve. Pues que al lugar donde los dioses habitaban. Ese era el camino muerto. En los tiempos anteriores de la mujer. Es curioso porque le rendían culto a estas diosas, los hombres y las mujeres, pero por alguna razón siempre era subestimada la mujer, ¿no? Por alguna razón que no entiendo. Bueno, en fin. También tenemos a la diosa azteca Coatlicue. Entonces, Coatlicue era la diosa de la tierra y la madre del sol, la luna y las estrellas. O sea, era la diosa de todo, ¿no? Esta fue enterrada en la plaza principal de Tenochtitlan. Sí saben de esta que se la descubrieron en el siglo XIX. La parte interesante es en su falda, claramente, de eso dicen los iconógrafos, los que veían esto, los que conocen, claramente se ve que es la Vía Láctea. Si ustedes lo ven claro, ahí díganme, pero eso dicen que está formada por estrellas. Ya cuando lo plasman en una hoja ya se ve un poco más claro. Entonces dicen que son estrellas, pero que ellos sabían que el fondo también era como parte de estas estrellas, que era la Vía Láctea. Pero la verdad es que esa no me la creo, porque estamos hablando de hasta 1609, cuando Galileo viene y utiliza el telescopio para ver el cielo, se da cuenta de qué está hecho en realidad esta banda luminosa en el cielo. Entonces todas estas son mujeres, ¿se fijan? Coatlicue aquí claramente ven por qué es mujer, eso sí se ve claro, ¿no? ¿Por qué? Sí, ni siquiera les voy a explicar por qué, ustedes ya tuvieron que ver, ya lo vieron. Perdón, aquí tengo algo raro, así, ya. Lo tengo 2 veces, bueno. Esta es la creación de la Vía Láctea por Rubens y esta es la diosa Hera. El niño es, por supuesto, Hércules. Entonces, según la mitología griega, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque no podemos, porque estamos bloqueados por todos lados, que es lo mismo que pasa con la Vía Láctea. Estamos en una zona donde aparentemente está todo vacío, pero no es cierto. Tenemos acá polvo, estrellas que nos tapan, cúmulos de estrellas, cosas que no nos permiten ver. Entonces, como tratar de descubrir algo tan grande como la Ciudad de México desde este pedacito y no tienen nada más de información que la luz que entra por ahí. No pueden salir a observar nada, por cierto. La luz que entra, los hoyitos, de repente espacio por ahí que les permita ver para allá, el sonido. Pueden construir los aparatos que ustedes quieran para tratar de determinar cómo es la Ciudad de México. Ese es el trabajo de un astrónomo. Esa es la idea. O sea, con los fotones, con el sonido, tratar de determinar, con la luz, tratar de determinar cómo es el objeto en el que estamos inmersos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero es, hay otras galaxias que sí podemos ver. Donde no nos estorba la Vía Láctea, pues vemos hacia nosotros, hacia arriba o hacia abajo de la Vía Láctea y vemos un montón de galaxias. Esas son las que estudiamos. Entonces, como ven aquí, para empezar les digo, las estrellas se forman en estos complejos de nubes que ven. Les voy a empezar desde el principio de los tiempos. Entonces, en estas galaxias, todas esas regiones como nubecitas que ven, son nubes moleculares. Perdón, son nubes donde están estrellas naciendo, las nubes moleculares. Esta imagen supongo que sí la conocen, se llama los pilares. En estas nubes, entonces, estas nubes están aquí, les digo, en esta región, en esas regiones donde está señalando tenemos una nube. Por supuesto, esta nube que ven aquí es de la Vía Láctea, les estoy dando un ejemplo más bien de la Vía Láctea. Entonces, esta nube son las regiones más densas, de gas más denso en la Vía Láctea. Son regiones donde, primero, imagínense una nube de gas medio homogénea, pero la gravedad, o sea, todos los cuerpos son atraídos por la gravedad, porque así lo dijo Newton. No, bueno, no es cierto, lo descubrió, pero ya estaba establecido.
Entonces, en una región homogénea, si ustedes tienen de repente una fluctuación de densidad, decimos nosotros, que es una región donde de repente se junta más material, porque es inhomogéneo, porque hay turbulencia, se junta más material, esta región tiende a atraer el resto de las moléculas y los átomos hacia esa región. Y inicia un colapso inevitable de material en estas pequeñas regiones. Esos grumitos forman las estrellas. Cuando se forma una estrellita, tiende a empujar el material, hace que otra se haga otra región densa, empiezan a explotar las estrellitas, como si estuvieran haciendo palomitas, ¿no? Poc, poc, poc. Todas las estrellas nacieron en cúmulos de este tipo. Nosotros también tuvimos nuestras hermanitas. No sabemos dónde están porque después de un tiempo se disocian estos objetos. Entonces empieza la nube a crearse y esas nubes se forman en estas regiones. Entonces esta región, como ven ahí, ven esos puntitos rojos, y más para acá hay otras. En todas estas hay un montón de estrellitas que se están formando en este momento. Podemos ver el nacimiento. Esta es la cuna de muchas estrellas. Entonces nosotros nacimos en una región parecida, que ya se disolvió hace mucho tiempo. Nacimos con un montón de estrellitas juntos, quizá, no sé, de 1000 a 1 millón de estrellas cercanas a nosotros, y simplemente se disociaron ya, se disocian por las mareas de la galaxia. Nosotros hemos dado muchas vueltas alrededor de la galaxia. Bien, esta es la nebulosa del caballo, ¿verdad? La cabeza de, sí, creo que es la del caballo, siempre se me olvidan los nombres, pero bueno. Ahora, imagínense que agarramos un pedacito, les decía. Entonces aquí tenemos esta región, este es un cúmulo estelar de esta región del caballo. Entonces, es que aquí está pasando de una forma, pero sí se ve claro aquí lo que estoy diciendo. Ok, entonces hacemos un zoom basado en modelos. A partir de este momento, ya todo es astrofísica, ¿no? Astrofísica en el sentido que tenemos que aplicar física para entender qué está pasando. Con observaciones podemos llegar a hasta el punto que ustedes ven aquí. Podemos ver algunas de las estrellas, pero lo que no podemos determinar es todo el gas que está alrededor en la formación de una estrella. No nos permite ver claramente cómo se forma la estrella. ¿Okay? Entonces, pues, tenemos que usar modelos. Entonces, algunos buenos artistas nos hacen el favor de hacer los modelos porque los astrónomos son maletas para hacer estas cosas. Malos, o sea, los he visto. Los de la derecha son astrónomos, los de la izquierda son artistas, como pueden ver. Entonces, astrónomos, artistas. Bueno, esos son modelos. En realidad esto es lo que arroja una computadora. Esta es física. Y esto de acá pues son modelos basados en lo que un astrónomo dice que es lo que espera ver. Entonces, como ven aquí, les decía, se forman estas nubecitas, estos núcleos, que todos tienden a rotar. Todo el sistema, todos los gases en el espacio están en movimiento. Entonces, cuando se empieza a contraer una de estas nubes, pasa un poco como el fenómeno de se llama conservación de momento angular, que es lo que pasa con las patinadoras. Bueno, o los patinadores, perdón, aquí estamos en el Museo de la Mujer. Las patinadoras. Entonces, empiezan a dan vuelta, y si tienen los brazos extendidos, van más lento. Pero si los recogen, aceleran. Eso es un principio básico físico. Son de esas dos cosas que siempre te preguntan los niños en las conferencias. ¿Y por qué las masas se atraen? ¿Y por qué se conserva el momento angular? Son principios básicos de la naturaleza. ¿Y saber por qué rayos pasa eso? ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero a partir de ahí pasamos toda la física que conocemos. Entonces, imagínense como el fenómeno de la patinadora. Empieza el disco a formarse, entonces esto da vueltas, produce un disco de material, pero el 99% del material se va a la estrella, llega hasta la estrella y ahí se forma la estrella. El resto forma lo que conocemos como sistema planetario. En realidad es un disco dicen los discos de British, que es como un disco de restos. Somos como, pues digamos, la basura de la formación estelar. Somos casi nada de la formación estelar. Entonces, pero afortunadamente, de todos modos, se queda un poquito de ese material que es lo que forma los planetas. Bueno, entonces aquí ven una simulación de esto, ¿no? Cómo se van formando los planetitas en el disco. El descubrimiento de la Vía Láctea. Bueno, rápidamente les digo entonces aquí, como que no lo... bueno, de 400 a 500 antes de Cristo, Aristóteles, Anaxágoras y Demócrito. Fíjense cómo aquí, durante todo este tiempo, las mujeres no pueden hablar mucho del asunto, ¿no? Esto es más bien un asunto entre hombres, durante muchos, muchos siglos. No es que las mujeres fueran menos inteligentes, por supuesto, como lo sabemos ahora, ¿no? Era simplemente que no se les permitía. A mí me da mucho dolor pensar cuánta gente brillante se quedó ahí, cuánta gente brillante hay en los países donde las mujeres todavía no pueden hablar, ¿no? Entonces, en fin,
Bueno, de 400 a 500 a.C. Aristóteles, Anaxágoras y Demócrito, entonces proponen que la Vía Láctea puede estar formada por estrellas distantes. Estos señores eran brillantes también, por supuesto, pero hubiéramos avanzado el doble de rápido si hubiéramos podido hablar. ¿Ok? 900, ya estaríamos nosotros, deberíamos estar en este momento con ciudades como las guerras de las galaxias, ¿no? Todos volando y nada de contaminación y todos se quieren entre todos, bueno, excepto por dar nada. 937 y 1048, eso no existiría en una sociedad así. Entre 937 y 1048, el astrónomo persa Rayhan al-Biruni, siempre me cuesta Biruni, propone que la Vía Láctea es una colección de innumerables estrellas. Como les digo, en ese tiempo no sabían, no es trivial determinar una cosa como lo que ellos están diciendo. Por eso decía, creo que era Newton el que decía, o Einstein, que estábamos parados sobre los hombros de gigantes, sobre gente que se le ocurrieron cosas que no sabe uno de dónde las sacaban, ¿no? Sin estudios de ningún tipo. Bueno, hasta aquí Galileo Galilei era ya un astrónomo profesional estudiado. En 1610 Galileo Galilei apunta por primera vez un telescopio prototipo de él. Él no lo inventó, este ya estaba inventado para la navegación. Galileo lo que hizo, que es lo genial de él, le contaron del aparato. Es que hay un aparato que te permite ver de lejos. Y entonces él lo rehizo, o sea, hizo un prototipo basado en lo que escuchó. No podía ir a comprarlo de donde se supone que estaba, entonces él lo hizo. Si ahorita vemos con el aparato que él usó, porque hemos hecho el prototipo, hemos hecho una representación de su telescopio, lo que él tenía, no entiendo cómo vio lo que vio. Yo no veo nada. Para que vean que estos eran geniales, ¿no? Él apunta el telescopio al cielo y es por primera vez que se dan cuenta de que la Vía Láctea, esa banda luminosa, estaba formada por estrellitas. 1755, este señor también era un genio. Él era un filósofo, no tenía idea de astronomía, pero era filósofo y genial. Immanuel Kant especula que la Vía Láctea podría ser, le llamó él, y durante mucho tiempo se llamó así, una isla universo. ¿Qué quería decir? Antes creían que la Vía Láctea era todo el universo, por lo que les digo que si ustedes ven todo esto así embarrado, pues ustedes creen que estamos en un ambiente continuo, completamente continuo, ¿no? O sea, no deja de haber estrellas cuando uno se mueve a lo lejos, de un lado, derecha, izquierda, por todos lados. Pero no, Immanuel Kant dijo, no, es probable que estos objetitos que vemos lejos, que se ven como nebulositas, pues sean como nosotros, o más bien que nosotros seamos como ellos, nada más que las vemos bien lejos y nosotros pues estamos viendo muy cerca a nuestra propia nebulosa. Imagínense cómo rayos el poder de deducción de una persona que no sabía nada de física, era filósofo. Entonces, en 1785 se hace un primer intento por descubrir la Vía Láctea con conteos de estrellas. Este señor William Herschel, por cierto, un hombre absolutamente no muy machista para la época, entonces coloca el Sol en el centro y no el medio interestelar que les platico. Pues aquí hay una parte, voy a hacer un break chiquito para platicarles algo interesante. Este es su primer modelo de la Vía Láctea, este huevo estrellado. Lo que pasó aquí fue que él ignoró, imagínense, él hace el modelo desde aquí, desde pues, donde estamos, porque no se podía en ningún otro lado. Alguna vez alguien me preguntó que, oye, ¿y por qué siempre están las imágenes de la Vía Láctea así, que no hay imágenes de otro ángulo? Pues no, hay que salirse de aquí. Immanuel Kant, William Herschel, pues parado aquí donde estaba, ustedes si ven al infinito y más allá, ¿verdad? Infinito y más allá, como dice ¿quién es? ¿Cómo se llama este? Ese Buzz Lightyear. Si ustedes ven, ustedes nunca van a ver una nebulosa a simple vista, es muy difícil. Por eso, por ejemplo, si van a lugares bien oscuros como probablemente van a lograr ver con el rabillo del ojo, un poquito alejando, no tratando de ver directo, la nebulosa que se encuentra, que es la nebulosa de Orión, que se encuentra en el cinturón de Orión. Es visible a simple vista, nada más no desde la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, cuando no está muy contaminado, se puede ver muy noche. Entonces, nunca traten de ver, si ven de frente el objeto, los conos y bastones y no sé qué células que son las de la sensibilidad, no están exactamente en la línea de visión. Tienen uno que desviar un poquito. No sé si han notado que de repente ven cosas que cuando tratan de fijar la vista bien ya no las ven, ¿no? Están ahí, pero no las puede uno ver bien porque no tienen las células más sensibles justo en el centro. Entonces, se puede alcanzar a distinguir, pero no podemos distinguir perfectamente una nebulosa. ¿Por qué? Pues bueno, porque el cerebro no tiene memoria en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, ustedes se preguntan, ¿cómo rayos sacan una imagen como la que está arriba, que es la galaxia de Andrómeda? La galaxia de Andrómeda, si la tratamos de ver, pues no vemos nada, porque es una nebulosa para nosotros, para nuestro ojo. Pero una cámara ve eso. Y es una cosa que, por cierto, si les pudiéramos sacar una fotografía y enseñarles, está aquí la luna, Andrómeda es una cosísima, aquí como del doble de la luna, que está a un lado, nada más no la podemos ver.
¿Por qué? Porque les digo, el cerebro no tiene memoria, solamente se graba los fotones que van instantáneamente en el momento. Si me están llegando en este momento, de la luna son suficientes, son muchísimos, entonces me llegan todos al mismo tiempo, entonces definen bien la figura. Pero por ejemplo, de esta nebulosa pues me van llegando uno, otro, las cámaras pues sí se van grabando uno, otro hasta que forman la figura completa, mientras que los ojos no permiten. La memoria del cerebro no es suficientemente buena como para... El fotón que venía de... Sí me acuerdo de ese fotón y del otro hasta que hablan eso no se hace, ¿no? Bueno, entonces Herschel ignoró un pedazo importantísimo de las galaxias, que es el medio interestelar, que es este gas que les digo, el gas molecular, el gas... Todo este gas evita que, o sea, si tienen ustedes una estrella y tienen este gas en medio, diluye la cantidad de fotones que llegan a ustedes. Entonces, ustedes, por ejemplo, verían que esta estrella está mucho más lejos de lo que en realidad está, simplemente porque tienen un medio aquí que no ven. Entonces, él lo que veía era, bueno, yo veo tales estrellas, tantas, hizo el conteo y esto fue lo que le salió. Pero era suficientemente inteligente este señor, se dio cuenta de que, fíjense dónde quedó, ¿ven ese triangulito que está más o menos casi en medio? Ese triangulito es donde él situó al Sol, pero él sabía muy bien que, esto estoy hablándoles de 1785, que ya mucha gente había muerto por la hipótesis, por la idea de que, la hipótesis antropocéntrica, de que estábamos en la mitad de todo y que éramos privilegiados y éramos los dioses del universo, y mucha gente que negó eso, pues como Giordano Bruno, y además demasiado orgullosos porque murieron defendiendo estas ideas, diciéndoles no somos especiales, como Galileo decía. Galileo, que dice que salió y dijo esto de, y sin embargo se mueve, él murió pensando que era un cobarde. Eso es tristísimo, ¿no? Una persona que de haber muerto cuando lo querían matar, le hubiera quitado muchísimo a la humanidad. Todavía hizo muchas cosas antes de morir, pero antes de que, después del juicio famoso a Galileo. Afortunadamente, pues él dijo, bueno, ok, como ustedes digan, ¿no? Fue mucho más inteligente y ahorita nadie lo juzga por eso, pero él murió pensando que había sido un cobarde, ¿no? Pues no, pues afortunadamente no hizo caso a esto. Bueno, en fin, él se negó a creer en esta imagen, dijo, bueno, esto es lo que yo veo, pero seguramente está mal, porque nos está ubicando casi en el centro de la galaxia. Y tanta gente había muerto, y él tenía pues, su mentalidad científico, que dijo, olvídenlo, eso no puede estar bien, hay que adivinar, hay que tratar de entender por qué parece que estamos en el centro del sistema. Entonces, aunque no descubrió el medio interestelar, él fue el que inició este problema, ¿no? Como, ¿por qué nos vemos en el centro del sistema donde no deberíamos estar? Entonces, bueno, en medio de esto les platico. Esta señora se llama Caroline Herschel. Caroline Herschel era la hermana de él. En su tiempo, al que educaron, por supuesto eran hijos de una familia acomodada, los dos muy bien tratados y muy queridos, pero Herschel, pues era el hombre, entonces a él lo educaron, le dieron educación hasta el final, a ella no. ¿Por qué? Pues ella le iba a mantener a alguien seguramente, ¿no? Entonces no la educaron y con muy poca educación, pues no tenía nada que hacer más que casarse, pero ella no quería hacer eso, ella quería hacer otra cosa de su vida. Entonces le pidió a su hermano la quería mucho y le dijo, mira, vente conmigo, pero vas a ser mi sirvienta. Pues ok, vamos, prefiero irme de sirvienta que aquí que me casen mis papás a fuerza. Entonces fue con él, sus papás autorizaron porque les pareció, ella era más chica. Mientras se consigo esposa, porque Herschel, a pesar de no ser un machista como demuestra el crecimiento de su hermana, él dijo, pues mientras no tenga esposa tú vas a ser mi sirvienta. Ya que tengo una esposa, entonces ya te libero. Entonces ella creció en un ambiente de cultura, música, o sea, ellos eran músicos, la familia de ella. Entonces, Caroline empieza a ayudarlo a él primero en las labores de limpieza y luego le empezó a ayudar con las cosas que él hacía. Empezó a limpiar los telescopios, a ayudarle con el armado de las piezas y le empezó a ayudar, además era muy buena en matemáticas como él, empezó a ayudarle a contar estrellas y se introdujo en el mundo de William Herschel. A tal punto que un día él dijo, bueno ya, te voy a regalar un telescopio para que des el pase el mío. Y ella descubrió 8 cometas. Ella se hizo famosa por un montón de descubrimientos como ese, ¿no? 8 cometas, al final a él lo ayudó, recibe, fíjense cómo profesionalmente este asistente de ADA publica todas las observaciones de su hermana de ella aún después de muerto. Eso quiere decir que ella siguió trabajando, siguió sacando montones, miles de estrellas gracias a ellos. De hecho, se conoció mucho mejor, fue el primer diagrama que se hizo de la galaxia, fue de ellos. El diagrama que les muestro, pues bueno, claro, aparece el nombre de él, pero ella también participó en esto y él le daba el lugar. Bueno, pues no es, en 1828 recibe una medalla, bueno, desde antes,
no le digo aquí está, descubre los cometas, obtiene por su trabajo del rey de Inglaterra una pensión por 50 libras. Es la primera mujer a la que se le paga por hacer astronomía, por hacer ciencia, ¿no? Eso es un orgullo también. En 1828, una medalla de oro de la Royal Astronomical Society. Ella y también una mujer muy famosa que se llama Mary Somerville son las primeras mujeres que son miembros honorarios. Por cierto, eran miembros honorarios porque no se les permitía a las mujeres, por supuesto, ser miembros. Entonces solo eran honorarios, pero son las primeras y por mucho tiempo no aceptaron mujeres. Bueno, déjenme decirles que antes de venir acá me llamó Sandra, yo creo que, y me dijo, sí sabes que tienes que hablar un poco de las mujeres, ¿verdad? Y yo, ay, sí, cómo no. Bueno, fue chistoso, les voy a confesar. De hecho, no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque en realidad fue muy curioso que me hice como 10 minutos en encontrar un montón de mujeres que han contribuido en astronomía de forma muy importante. La realidad es que les voy a decir, nosotros, bueno, yo sé que tú también, o sea, crecimos en una época diferente, ¿no? Pues yo soy hija de una familia de 4 hermanos, hombres, 3 mayores que yo y uno menor que yo, y yo, ¿no? Y mi papá, que pues claro, mi papá tiene ahorita 74 años, bueno, es que además somos de los más chiquitos, ¿no? Entonces, imagínense lo que se esperaría de personas así, ¿no? De 4 hermanos. Pero no, mi papá me engañó toda la vida, porque en el fondo yo creo que sí era machista. Pero él me hizo creer toda la vida que las mujeres eran superiores y que mis hermanos eran unos inútiles. Mis hermanos, sí, lo que sea. Crecí pensando así. Entonces realmente no sentí los efectos del machismo, como que ya no se sienten tanto en esta época. La gente ha cambiado mucho, los hombres han llegado a entender, ya hasta a veces siento feo que ya nos hemos pasado en algunos aspectos, ¿no? Contarte que y ponle el pie en el pique, ahora van a recibir un poco de lo que recibimos. Entonces hay varias astrónomas en el instituto que son de esta generación, donde algunas de ellas se han divorciado y odian a los hombres, pero no necesariamente por las razones históricas, ¿no? Aunque sí se usan las razones históricas del abuso, entonces la verdad es que no se sientan mal los hombres porque se lo merecen y un poco más, y ya llegamos a la igualdad. Bueno, entonces les digo, fue bonito darme cuenta de que a pesar de las épocas de las que estoy hablando, de esta señora Herschel y otras más de las que les voy a platicar, es increíble cómo contribuyeron, y me tardé 5 minutos en sacar a estas mujeres que contribuyeron a la ciencia así. Bueno, finalmente, en 1920 surge algo que le llamaron, hasta me da risa, ¿no? El gran debate, porque para entonces había un problema. No sabíamos si la galaxia era todo el universo o si nada más éramos, si de veras éramos islas universo, como decía Immanuel Kant. Entonces pero fíjense que les estoy hablando de 1920, donde algunos de los abuelitos de nosotros quizás estuvieron todavía, bueno, no de la niña, pero sí de algunos de nosotros, ¿no? Entonces, en 1920 todavía no se sabía si nosotros éramos una galaxia aparte y había muchas galaxias, o éramos el universo entero. Entonces surge el gran debate entre dos personajes de la época, que son Herbert Curtis y Harold Shapley. Hace poquito, por cierto, no se supieron, hubo uno sobre la materia oscura. También estos dos, este debate se resolvió gracias a una mujer. El de la materia oscura surgió gracias a una mujer. Ahorita les voy a platicar rápido. Bueno, a ver qué tan rápido. No se impacienten, ¿eh? Ya casi termino. No es cierto. Bueno, estos dos señores tenían, Herbert Curtis creía que éramos islas universo, como decía Immanuel Kant, mientras que Harold Shapley creía que el universo era toda la galaxia completa era el universo. Entonces, esto no se resuelve. ¿Saben qué fue lo que pasó con Harold Shapley? Lo determinó el tamaño de la galaxia con unos objetos que se llaman cúmulos globulares. Son unos objetos, son de 1 millón de estrellas aproximadamente, gigantes, son como 200 en la galaxia, que son como hay panal de abejas que dan vuelta alrededor del centro de la galaxia. Él los observó, son fáciles, casi a simple vista algunos, depende del lugar, se pueden ver, ¿no? Entonces él estuvo observando esos objetos y dijo, bueno, esos objetos son enormes, esos tienen que estar girando alrededor del centro de masa, o sea, del centro de la galaxia. Por lo tanto, puedo determinar qué tan lejos estamos del centro de la galaxia. Brillante, ¿no? Entonces, eso hizo, pero le quedó una galaxia como no sé, en vez de, ¿cuántos son? Son 100.000 años luz, como de 1 millón de años luz. Una cosa bestial. Dijo, bueno, una cosa así tiene que ser el universo entero. Por supuesto que ahorita ya sabemos que hay muchísimos más miles de millones de años luz, pero en ese tiempo él no lo sabía, ¿no?
Entonces a él se le hizo muchísima la distancia, pero el error que tuvo fue exactamente el mismo que Herschel, ignoró el medio interestelar. Entonces claro que le quedó una galaxia enorme, dijo, no, esto es gigante. Aún con ese tamaño, resulta que este señor Edwin Hubble, una de esas personas que uno odia porque, ¿saben? Fue un abogado brillante, dijo, hoy quiero ser abogado, ¿no? Se metió de abogado, brillante el hombre, y luego un día dijo, ya me cansé de ser abogado, ahora quiero ser astrofísico. El telescopio Hubble y se hizo genial. Este señor fue el que descubrió que el universo en expansión de forma observacional, era un genio también de la astronomía. Bueno, pues este señor utilizó un método, o sea, en 1920 también, él vino a resolver el problema porque encontró la distancia Andrómeda, la galaxia que tiene allá arriba, la encontró y se dio cuenta de que era del doble, incluso aún con esa galaxia enorme que encontró Harold Shapley, aún así nosotros esa galaxia Andrómeda, que era la más cercana, quedaba fuera de los límites, de los confines de lo que él dijo que era la galaxia. Por lo tanto, éramos una isla universo y había muchas de estas, ¿no? y la primera y más cercana era Andrómeda. Entonces, para esto, lo que él utilizó es un método que se llama el método de las cefeidas. Gracias a esta mujer también brillante y callada, una mujer que se dejó todo lo que le dijeron, ponte a estudiar cefeidas, que es un tipo de variable, son estrellas que varían su intensidad, pero se dio cuenta en sus estudios de que su variación dependía del tamaño, dependía de características intrínsecas. Entonces ella dijo, bueno, esta estrella la puedo ver en Andrómeda y me doy cuenta o sea, sabía el tamaño de la estrella en Andrómeda con este método. Y con eso, pues si la veo en Andrómeda y tiene un brillo de tanto, cuando yo sé que intrínsecamente debería tener un brillo de tanto, entonces puedo determinar la distancia. Brillante, ¿no? Este método se usa hasta la fecha porque las cefeidas son estrellas que se ven hasta muy lejos, ¿no? El método es además infalible, es bastante bueno y bastante preciso. Entonces, gracias a ella se resolvió en 1920 este problema, gracias a esta mujer, que es, por cierto, después, Henrietta Leavitt se llama. Una vez que ella terminó este descubrimiento y lo entregó a la ciencia, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te dediques a eso. Ahora haz una cosa que ya sabían que era hopeless, como dicen los gringos. Una cosa que no tenía sentido que hiciera, que perdiera el tiempo, sin discutir, se fue a hacer eso. Y murió de cáncer en 1921 y nunca supo que muchos años después la nominaron al premio Nobel. El problema es que creo que no se puede dar post-mortem. Entonces, pues no se lo dieron, pero lo hubiera ganado. Esta mujer resolvió enigmas fuertes, nada más con este detallito. Si lo hubieran dejado hacer un poco más, pero le metieron en un problema porque además no discutió. ¿Por qué? Pues porque era mujer. No se valía discutir. Bueno, es una visión de la Vía Láctea. Ahora sí, con un supertelescopio. Este es el TUMAS, exactamente. Son observaciones de telescopios enormes, ¿no? Esto que ven aquí, el COBE DIRBE, que les dio, por cierto, el premio Nobel a los que estudiaron el COBE. Ya tenemos un montón de imágenes de la galaxia, ya sabemos muchas cosas y aún así nos cuesta mucho trabajo entenderla, porque aunque la podemos ver de canto y sabemos muchas cosas, el problema es tratar de entender cómo es la galaxia así de frente, ¿no? Eso es muy interesante. Aquí también en muchos filtros ya se ha visto infrarrojo, rayos X, o sea, sabemos todo de la galaxia. De canto, claro. Bueno, pero ¿cómo se ve la Vía Láctea desde Andrómeda? Entonces, la pregunta es ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo la vería desde Andrómeda? ¿Cómo se vería la galaxia así de frente? Entonces, este es un trabajo bien difícil y se acuerdan, les digo, la única forma de hacerlo a veces es investigando otras galaxias, no tratando de seguir con la nuestra fuerzas, ¿no? Investigando otro tipo de galaxias. Entonces, Hubble, por cierto, esta fue de las otras cosas que hizo. Él hizo una clasificación de galaxias donde están hasta arriba las galaxias espirales sin barra, abajo las espirales con barra. Una barra es una cosa así central, al centro, que actúa como un rotor de licuadora. Es una cosa plana y da vueltas rapidísimo. Les voy a decir entonces, lo que ellos determinaron es, bueno, ok, vemos un montón de galaxias que tienen un disquito así planito. Decían, bueno, ¿y qué pasa con las galaxias? O sea, las galaxias que yo veo de fuera, las galaxias, lo que veo es que la mayoría, las que veo de canto, pues no veo nada, ¿no? Pero si la veo un poquito inclinada o muy inclinada, todas tienen brazos. Entonces, imagínense, en astronomía uno dice una tontería y se quema para siempre, ¿eh? Una carrera se puede morir si uno manda un artículo que esté mal. Así mal y que además sea una tontería, ¿no? Entonces, por eso uno no se arriesga.
a decir cosas así como diría, por ejemplo, Mausano, se saca cosas. Uno no puede hacer eso, uno no puede hacer eso porque ahí pierde el trabajo. Bueno, entonces, les decía, mucho de nuestro conocimiento se debe a estudio de otras galaxias. Entonces, las galaxias espirales se dieron cuenta de que son las más abundantes en el universo. La nuestra sabían que era de disco, entonces lo más seguro, y además son altamente aplanadas como la nuestra, como lo que se ve en la nuestra, y sostenidas por rotación. Las galaxias espirales producen la mayor parte de la luz del universo, por cierto. Entonces, con el conocimiento que ya teníamos en observaciones de ese tipo de otras galaxias, en los años 30, pues todo parecía indicar que la nuestra podía ser, pero tomó como 40 años que podía ser una galaxia espiral, a pesar de que habían visto que ya todas eran, pero hay que decirlo con cuidado. Y entonces, en 1950, no es sino hasta es 1952, cuando estos señores, Morgan, Sharpless y Osterbrock, encuentran que a gran escala la distribución no es homogénea, o sea, esperaban ver simultáneamente, se dice así, a lo largo del disco, alrededor del disco, ver homogeneidades, que fuera homogéneo, pero no, se encontraban que de repente, ¡fin!, saltaba, había más densidad, y luego no, luego más, luego no, dijeron, deben ser brazos, pues obvio, eran brazos. Entonces, en 1958, Oort, Kerr y Westerwood reconocen esto que les digo, la estructura no axisimétrica, se dice no simétrica, como la estructura espiral de la Vía Láctea. Y hacen su primer dibujo, esto que les muestro aquí son galaxias de veras, esto es lo que un astrónomo puede hacer. Bueno, son las imágenes de veras de los cúmulos, lo hacían con nubes moleculares. Entonces, las nubes moleculares y el gas muy joven se encuentran en el disco. Toda la componente joven de una galaxia está en el disco. Ahí, la componente más vieja está en el bulbo, o en estos cúmulos globulares que les decía, o en un halo que se supone que se creó después de choques de galaxias que se fueron agregando a nuestra galaxia. Ese halo también está formado por estrellas muy, muy viejas. Bueno, entonces tenemos brazos espirales. Pero eso no era todo. Teníamos también, más recientemente, después de que descubrieron eso, se encontraron con que más del 70%, para ese tiempo, por cierto, sabían que había barras, estas barras que les platico en algunas galaxias, pero no se habían dado cuenta de que eso nada más eran las fuertes, pero ya que empezaron a usar telescopios grandes, se dieron cuenta de que casi todas. Aquí les digo más del 70% porque este es un slide que hice hace como... este slide nada más, la plática ya la actualicé, pero se las quise dejar porque tendrá 10 años que lo hice, cuando estaba yo en la tesis doctorado, y ahorita ya es el 90%. Entonces casi todas las galaxias espirales tienen barra, casi todas. Entonces, claro, cuando ya llegaron al 70% dijeron, ¿cuál es la probabilidad de que la Vía Láctea tenga barra? Pues es bastante alta, ¿no? 70% probable que tenga una barra. Y empezaron a estudiar. Ah, pero uno se puede quemar, ya les digo. Entonces uno lo tiene que hacer con mucho cuidado. Este es un ejemplo de una barra de lo que les estoy hablando. ¿Ven esa estructura enorme de la que salen los brazos espirales? Esa cosa es una barra formada por estrellas y gas. Pero el chiste es que esta cosa rota y revuelve todos los componentes químicos, físicos, todo lo que tiene la galaxia. Entonces es un rotor, es una licuadora que hace que la dinámica de la galaxia sea súper complicada. Bueno, entonces, estas barras son las estructuras actualmente más estudiadas en dinámica galáctica. No, eso no significa que sean las mejor entendidas, ¿no? Pero son las más estudiadas en dinámica, que es en lo que yo trabajo principalmente. Son estructuras triaxiales con rotación rígida, rotan así rígidamente, ¿no? Llega a rotar esta persona, a rotar rígidamente y rotan a velocidades muy altas. Bueno, aquí esto no importa, esto ya es más. Entonces, las barras son probablemente formadas a partir de una inestabilidad, es muy sencillo entenderlas, ¿no? De una inestabilidad dinámica global en un disco galáctico soportado rotacionalmente. Esto, por supuesto, tiene que ser con rotación diferencial, ¿ok? Bueno, lo que quiere decir, todos los sistemas, nosotros, ustedes, todos tenemos como los diapasones, todos tienen un modo especial de vibración. El problema es cuando, por ejemplo, el terremoto del 85, cuando el modo de vibración crece y va y viene, esos modos de vibración se les llama normales en física. Resulta que en un sistema, si ustedes ponen un sistema con muchas partículas, es lo que hace la física ahora, ¿no? Entonces ponen un disco, partículas, y lo único que van a sentir una de la otra es la gravedad. Eso llaman anticuerpos. Y rota más rápido adentro del disco y más lento afuera. Así es como actúan los discos en la naturaleza, y lo dejan solito. Solito, por alguna razón afortunada, podemos reproducir el universo con pura gravitación de Newton. Y lo que obtenemos son estructuras como eso,
barras, brazos. El modo normal de vibración se dice, el modo preferido de vibración de un sistema como este es el modo n igual a 2, que quiere decir barras en el centro, o brazos espirales donde la rotación ya es más diferenciada. Entonces, eso es como se forman. La razón por la que eso sucede, la razón precisa no la sabemos, pero en eso estamos. Bueno, la estructura en la dirección perpendicular al disco es muy difícil de discernir, aunque nuestra Vía Láctea se puede ver, se ve como un cacahuate que se forma porque estas estructuras, por alguna razón, después de muchas rotaciones, de repente ¡prac!, se rompen. Eso es una inestabilidad muy curiosa que tiene una explicación bien complicada, pero que ya tiene una explicación. Se rompen y entonces forman una especie de estructura de cacahuate, de perfil. Y así podemos saber cuando una galaxia de perfil tiene barra, aunque no podamos ver la barra. Y así sabemos que nuestra galaxia tiene una barra. Entonces ahorita les voy a enseñar. Aquí está. Esta es la Vía Láctea. ¿Se dan cuenta cómo está como muy cuadrada? En vez de ser una cosa así, debería de ser una sin barra, debería ser una cosa como una diamante, o sea, con piquito arriba y piquito abajo. ¿Se fijan que está bien aplanada y ya está como medio aplastadita? Entonces por eso sabemos que hay una barra. También si se fijan, no sé si se ve bien ahí, pero si se fijan está un poquito más gordita del lado izquierdo que del lado derecho. Eso es porque la barra está así. Hagan de cuenta que la barra está inclinada así, hacia ustedes, ¿no? En esta dirección. Bueno, al principio, cuando trataron de determinar si de veras había una barra ahí, lo que hicieron fue ver los movimientos del gas en el centro. Porque una barra produce que, como les digo que esta cosa va hecha, la raya produce movimientos en el gas muy violentos. Entonces lo primero que se les ocurrió fue una explosión. Los geólogos dicen que los astrónomos son bien catastróficos, porque para todo, claro, la extinción de los dinosaurios pues fue un cometa, por supuesto, que destruyó toda la humanidad y bueno, no había humanidad, pero todo lo que había en ese momento. Entonces ellos dicen que una mejor explicación es que por alguna razón todos los volcanes hicieron erupción al mismo tiempo. Eso por supuesto no es tan catastrófico, pero bueno, tampoco hay una explicación para eso, ¿verdad? Pero lo del cometa es mucho más fácil, por eso es la teoría más aceptada. Pero efectivamente tienen razón en un punto, y es que eso que llamaban, que creían que era una explosión, que había pasado algo en el centro de la galaxia, no era eso. Un poquito más adelante, en 1975, fíjense, en 1975, quizá algunos de ustedes ya habían nacido, pocos, pero ya habían nacido algunos, apenas se determina la probabilidad de que hubiera ahí una barra en 1975, y hasta eso que todavía no creen que ya se aceptó. Si dijeron, Peter está loco, ¿no? Claro, como ve que hay muchas barras, piensa que aquí también, pero no era tan fácil porque no era una barra tan grande. Bueno, pues en realidad no es sino hasta 1995, ahí ya habían nacido todos, espero, bueno, no, la nena no, pero no es sino hasta 1990, no es cierto, sí, 95, 97 y 98, es en el 98 cuando se determina bien que de verdad existe una barra en la Vía Láctea, tenemos una barra al centro. Bueno, entonces aquí está ahí una interesante figura donde les muestro todos los diagramas después de Herschel, el que vieron primero. Estas son todas las imágenes, no está por aquí. Estas son todas las imágenes que hay de imágenes de lo que se cree que es la Vía Láctea. Eso es lo que creemos ahorita, que como lo que creíamos que eran los modelos. Entonces, quiero que se fijen en Enciclopedia de Ciencia, esta tendrá como 20 años, una de la NASA, Atlas del Universo, el Wisconsin Spitzer, National Geographic. Esto está todo hecho por astrónomos. Los astrónomos guiaban a los artistas, por eso las imágenes son tan feas. Y esta en particular, muy interesante, es de una alienígena de Z, una mujer que dice que fue abducida por un alienígena del sistema Z2 Reticuli. Lo que me parece curioso es que ella agarró un diagrama. ¿Se fijan cómo está inclinada la barra? Les digo que la barra está así, más o menos. ¿Se fijan cómo están inclinadas todas igual? Incluyendo la de Z Reticuli. O sea, obviamente la copió de un... Pero si ustedes creen que eso es todo, ¿no? O sea, aún no es todo, aún hay más. La Vía Láctea, lo que les estoy diciendo aquí son cosas que todavía no aparecen en libros, es la ciencia nueva de la Vía Láctea. Les estoy trayendo lo último de la Vía Láctea. No solamente eso, sino hasta el momento no hemos sido capaces de dilucidar si de veras la Vía Láctea es una cosa de 2 brazos, de 4 brazos, es bien difícil de determinar, por lo que les digo, porque es bien difícil determinar las distancias. No en todos lados hay cefeidas. Donde hay cefeidas, es trivial, pero el problema es que no todos los lugares de la galaxia tienen cefeidas. Por ejemplo, los brazos espirales hay pocas. Entonces, esto que les entrego aquí es la última imagen desde el 2008, todavía la están intentando corregir. Es lo último de la galaxia. Entonces, lo que se cree es que la Vía Láctea está formada por 2 brazos, los principales que ven ahí, que son el Scutum Centaurus y el Perseo. Si se fijan, están ya juntos, porque antes estaban
Era el brazo de Perseo, el brazo de Sagitario, el brazo de... Creían que eran muchos. Bueno, actualmente lo que creemos es que más bien hay dos importantes y uno era un pedazo del otro, en realidad es la continuación. Scutum Centaurus y Perseo. Y que nosotros, el Sol lo ven ahí, abajito, el Sol, como ven con la barra inclinada, el Sol está cerca de una cosa que se llama el espolón de Orión. Es una especie de brazo, creíamos que era un brazo, pero es un brazo como muy ligero. Entonces lo que creemos es que más bien esas regiones son la respuesta a los choques del gas sobre el brazo espiral. Porque no crean que es un brazo, el brazo gira, pero el material va encima del brazo. Se va, llega, choca y sale del brazo. Vuelve a entrar, llega, choca. Es como una onda espiral. Es como, por ejemplo, cuando van en una carretera y de repente un señor sale como un cono y empieza a hacer que los coches se aglomeren aquí. Entonces, aquí hay una aglomeración que si uno lo ve en el helicóptero, pues ve ahí un como aumento en la densidad de coches, pero no son los mismos coches los que están. Son diferentes coches. El aumento en densidad tiene que ver con el señor que está parado ahí y ahí se va a quedar. Los brazos espirales son eso. Es como el señor que está parado ahí y por alguna razón física ahí se queda, pero lo que pasa por encima y entra y sale de los brazos espirales. Los coches van, entran y salen. ¿Ok? Al centro, como pueden ver, está una barra, que es la famosa barra del Covedime, que es la primera que descubrieron. Pero actualmente han descubierto otra población más joven, más aplanada. Una de las dos barras es como un bulbote, un bulbo pero como aplanado. Un bulbo, los bulbos se creían que eran esféricos, bueno, este parece que más bien es medio elíptico, es como una barra. Pero ahora ya descubrieron otra barra, y esa barra es muchísimo más grande y es de donde creen que nacen los brazos espirales, como la ven ahí atravesada. Y esa barra es de un material mucho más joven, como que se hizo hace menos tiempo. Como ven, no es trivial, ¿no? No es muy sencillo entender cómo es la Vía Láctea, y el problema es que entender la Vía Láctea nos va a permitir entender otro tipo del universo, entender todo lo que pasa en el universo, pero les tengo buenas noticias. Hay una sonda, esperamos nada más que no se destruya porque los europeos no piensan como los gringos, no han visto esas películas donde dicen, ¿por qué hacer una? Si podemos hacer dos, ¿no? Ellos hicieron una y si se cae estamos amolados, pero en esa está participando México, por cierto, se llama Gaia, y esta cosa va a ver estrellas hasta el bulbo de la galaxia, o sea, está hecha para, la van a mandar al espacio, hagan de cuenta que es como la versión del Hubble, pero más moderna, ¿no? El doble de tamaño, el doble de todo, es una cosa que nos va a permitir ver, y además con una diferencia, mientras que los gringos no liberan inmediatamente su material porque pues, los que lo hicieron quieren sacar sus artículos antes, ¿no? Entonces detienen la ciencia por años hasta que ya liberan. Los europeos no, estos tienen así un pacto y dicen no vamos a hacer como ellos, sacan todo inmediatamente. Entonces vamos a tener todos los datos en su tiempo, nuestro tiempo de vida, estoy hablando desde 10, 20 años, van a ver cómo la ciencia va a ser una revolución. La siguiente revolución va a provenir no de la mecánica cuántica, de todas otras ramas de la física, va a venir de la astrofísica. Recuérdenme cuando vean eso. Bueno, entonces de los brazos, aquí ya rápidamente les digo, entonces locus es una espiral logarítmica, como todo en la naturaleza, los caracoles, los huracanes, son brazos logarítmicos. Se cree que son 2 brazos más 4 más de material más ligero. Su ángulo de enrollamiento, o sea, el ángulo de inclinación respecto a un círculo sería ángulo de inclinación 0, y estas cosas están como 15 grados inclinadas, están un poquito más inclinadas, o sea, están más abiertos que un círculo, hasta como 15 grados. ¿Qué más? Bueno, estos parámetros son desconocidos, el alto, la altura y el ancho de los brazos es bien difícil de determinar. Bueno, es que esto era parte también para una clase que les di, por eso tantos detalles de los números. Para los brazos también, el largo de los brazos es casi hasta el final del disco. O sea, el disco termina, nosotros trabajamos en otras unidades que llaman kiloparsecs. Un parsec son como 3.5 más o menos años luz. O sea, entonces nada más lo que tienen que hacer es multiplicar parsec por 3.5 y listo. Y sí, porque no, como no estoy acostumbrada a pensar en años luz, luego, nada más sé que mide 100.000 años luz, porque eso sí lo he visto en todos los libros, pero nosotros nos encontramos como a 25.000 años luz. Ah, eso también lo he visto. La barra mide como 4 kiloparsecs, estos son como 15.000 años, no, como 15.000. ¿Cuánto es? A ver, pues sí, 15.000 años luz, porque estamos nosotros como 25.000, estamos más lejos, mucho más lejos que la barra. Bueno. Para los, ¿qué más? La velocidad angular, estas cosas van rapidísimo, ¿no? No les digo números porque en realidad eso no nos va a decir mucho. Lo importante es que son unas estructuras, por eso les llaman brazos espirales,
galaxias espirales, porque son estructuras impresionantes. Se han estudiado siempre de una forma muy suave, porque pues como, al fin que no son muy fuertes, porque la verdad es que es bien difícil, una estructura así de complicada es bien difícil de estudiar. De hecho, en mi tesis eso fue lo que hice, esto que es tan difícil decir, modelos magnetohidrodinámicos y estelares. Hice un modelo que se usa actualmente, permítanme presumirles porque así fue. Es un modelo, no existe ninguno en la literatura en astronomía, este es el único, me lo han pedido en muchas partes, es una cosa a la que siempre que he ido a un lugar me lo piden porque hicimos un modelo de un potencial, nadie tiene modelos de potencial tan complicados, hicimos un modelo que le llamamos perlas porque lo hicimos como tabiques en la construcción de un edificio. Pues la gente lo que tiene es, nada más hay potenciales, que es de donde saca uno las matemáticas, la física, es lo que mete uno en las computadoras, de esferas, o esferoides oblatos, que es como una hamburguesa, o de esferoides prolatos, que es como un hot dog. Yo no estoy pensando en comida ruda, aquí voy a cenar, y ya, es lo más difícil que tienen. Entonces lo que se nos ocurrió es, pues vamos a agarrar los oblatos y formamos unos bracitos espirales tan planos como queramos, tan anchos como queramos, con una ley de densidad de caída para allá, caída para acá. Es un modelo bien bonito, bueno, que puedo decir yo, y complicado en el sentido de que pues, es una construcción, simplemente no sé por qué no se les había ocurrido, porque lo que dicen es que no es elegante, nos decían. Además va a dar lo mismo que el modelo más sencillo, que es un cosenito, ¿no? Entra el potencial, o sea, hagan de cuenta, el brazo siente el mínimo de potencial, sale del brazo y es el máximo mínimo de potencial, es un coseno muy simple, pero resulta que los resultados que da esto comparados con lo que da un potencial de veras son bien diferentes, Entonces la gente ahora está espantada, ¿no? Porque toda la teoría se basó en estos potenciales muy simplificados de los brazos espirales con la idea de que eran muy poco masivos. Pero les digo, los brazos no son tan poco masivos como se creía, producen caos, producen fenómenos bien complicados. Y lo bueno de eso es que entonces ya tengo artículos para toda mi vida. Voy a seguir sacando, renovando los artículos que hicieron mal en ese tiempo. Bueno, con la barra lo mismo, les había dicho, es como de 3.5 kiloparsecs. La otra, la más grande, es como de 4.5 kiloparsecs. Nosotros nos encontramos para referencia a 8.5. Es como el doble de la distancia, de donde estamos, la mitad de la distancia donde estamos nosotros. Bueno, razones axiales, estos son números. Lo que me interesa decirles viene después. Son números, si les interesa, luego ahí les dejo la plática o se los paso después. La masa es como de 10 a la 10 masas, o sea, eso es ¿cuánto es 10 a la 10? 10 a la 10 es como 10.000, ¿correcto? 10.000 millones de masas como el Sol en la barra. Y la galaxia completa tiene como 100.000 millones de estrellas, o sea, esta cosa es como el 10% de la masa total del disco. O sea, es que es un montón, y concentrada en un pedacito, eso es lo que la hace tan violenta, tan importante. Los brazos espirales, por ejemplo, son como del 3%, no es mucho. La concentración es lo que lo hace fuerte y la extensión, sobre todo en la galaxia. Bueno, aquí viene la intervención de otra mujer, lo que les digo de la materia oscura. Esta la iba a decir, aunque no me hubieran dicho que hablara de mujeres, porque ya estaba. Bueno, la Vía Láctea está compuesta principalmente entonces por los objetos viejos, que son este halo que les dibujo aquí. En realidad el halo es más ancho, pero bueno, se los puse ahí como chiquito, en rojo. Un halo formado por estrellas que se cree que provienen de los choques de las galaxias en el principio de los tiempos, cuando se formó la galaxia por agregación. Entonces ahí está el halo estelar, que tiene más o menos un radio aproximado de 5 kiloparsecs. Todas las estructuras son continuas, no es que se mueran en un lado, pero la mayor parte del material está como hasta 5 kiloparsecs. Acuérdense que nosotros estamos como 8. Luego viene los cúmulos globulares, como ese que está ahí, que es un cúmulo de veras. Son como 200 objetos de estos, aproximadamente, y son las estrellas más viejas del universo. De hecho, cuando trataron de datar la edad del universo los cosmólogos, cometieron un pequeño errorcito, ¿no? Entonces llegó un astrónomo estelar y les dijo, no, pues está muy bien, nada más que mi cúmulo globular es más viejo que la edad del universo, según ustedes, porque él lo determinó de una forma precisa con la edad de las estrellas. Entonces no podía ser que todos los cosmólogos tuvieron que modificar todo alrededor de un artículo sencillito que les decía, estas estrellas son más viejas que su modelo, ¿eh? Entonces modificaron todo alrededor. Bueno, luego viene el bulbo. El bulbo barra, que les digo que también está formado por estrellas bastante viejas. Y finalmente esta parte que es bien interesante, que es el halo estelar. El halo oscuro de la Vía Láctea. Entonces llegó esta mujer, les voy a platicar la física primero de esto. Se dieron cuenta de que había algo chistoso. Cuando ustedes tienen un disco, imagínense aquí el disco, esta cosa está rotando, entre más lejos están, pues bueno, menos
velocidad necesitan, no necesitan ir tan rápido para sostenerse contra la gravedad. Por ejemplo, la Tierra va a una velocidad como de 30 kilómetros por segundo, mientras que Neptuno ya va a una velocidad como de 10, 8 kilómetros por segundo, porque está muy lejos del Sol, ya no necesita tanta velocidad para no caer. La única fuerza que siente es la del Sol. Entonces la forma de contrarrestarla pues es ir a velocidad específica. De más lejos, pues más lento. Con la Vía Láctea pues esperaba lo mismo, ¿no? Los objetos que están dentro, ya cuando uno se sale de la Vía Láctea, uno esperaría que empezara a caer la curva de rotación se llama, o sea, que no tuviéramos que ir tan rápido. O sea, al siguiente radio vamos cada vez más lento y sin problema. O sea, decíamos, pues entre más te alejas de la galaxia, pues no necesitas tanta velocidad porque ya no estás. Pero resulta que en lugar de eso lo que obtenían era esto que les enseño aquí. La curva roja era lo que se esperaba. Aproximadamente la galaxia llegaba como a esta distancia. Aquí está en unidades, en años luz lo saqué para acá. Entonces está como hasta 50.000 años luz más o menos, ¿no? Bueno, alrededor de 40.000 años luz. Si se fijan ahí se esperaba que empezara a caer la velocidad de los objetos. O sea, los objetos empezaban a ir más lento, porque no estaban muy lejos de la galaxia. Pero en lugar de eso se dieron cuenta de que la curva de rotación crecía. O sea, no solo se mantenía, sino que encima crecía. Era como si hubiera más material. ¿De dónde es ese material? La galaxia la podemos ver a simple vista, la podemos ver con telescopios. No hay masa para explicar eso. Esto es otro ejemplo de curva de rotación. Son escritos antiguos de lo que veían. Decían como, pues esto debería caer a fuerzas, ¿no? Porque la predicción de la luz de las estrellas y lo que los datos daban, lo de arriba. Esta es una de las curvas más recientes de la Vía Láctea. Si se fijan, va aquí contra el radio, perdón, abajo lo que estamos marcando es el radio del disco. Entonces imagínense el disco y el radio hacia afuera y la velocidad a cada radio. Entonces la velocidad a cada radio y lo que veían, en vez de caer la curva, nunca, siempre se mantiene, como que hubiera algo ahí. Entonces llegó esta mujer es The Lord of the Rings, ella es The Lord of the curvas de rotación. Bueno, no es The Lord, es The Lady of the. Esta mujer aún vive y es una mujer, cada que va a un congreso es bien bonito ver, ¿no? Como la gente le rinde homenaje a esta mujer porque ella fue la que trajo todo lo que saben ustedes ahorita, de lo que se ha oído en las noticias de la materia oscura, proviene de las curvas de rotación de ella, tratando de explicar por qué rayos. Vino después un astrónomo, el primero que lo propuso, ese sí era hombre, y por supuesto ya se me olvidó el nombre, siempre se me olvida, era con Z. Bueno, ese señor fue el que dijo, bueno, de acuerdo con las curvas de la doctora Vera Rubin, una de las mujeres más respetadas en ciencia, creemos que lo que está pasando se puede explicar con un tipo de materia que no podemos explicar, pero que está ahí, que es la materia oscura. Padre, ¿no? A mí la parte que me gusta es cuando la enseño a ella, porque ¿a poco no se ve bien linda, muy cordial? Dicen que es muy amable, que es muy linda la persona. Ya debe tener ahorita como 114 o 115 años, no sé, pero ya es grande, debe tener como unos, exageré, pero debe tener unos 85, 90, más o menos. Sí, exageré, 114. ¿Me que dijeron? No, uno dice que es doctor y que creen todo, ¿verdad? No, siento como 90 y tantos años. Bueno, también te les decía las otras componentes interesantes, ahorita les voy a hablar de las más interesantes. Tenemos un disco que cae exponencialmente, muchas características interesantes, población joven, es muy delgado. Tenemos, en ese disco están todas las estrellas nuevas, de nueva generación, como el Sol. Nosotros somos una estrella nueva. Y todavía nos queda mucho tiempo por delante, apenas llevamos la mitad de la vida. Estamos como actualmente la mitad de la vida son como 30 años, estamos como a los 30. Entonces, no es cierto, la mitad de la vida son como 50 años. Ya el tiempo de vida ya creció y 50 años todavía se uno muy bien. Entonces, bueno, ahí están las famosas Pléyades, de donde vienen todos los extraterrestres. No es cierto, ¿eh? Por cierto, hasta en eso son. Esas estrellas son azules, súper calientes, no puede haber vida en ellos, simplemente no hay forma. Pero de todos modos les digo, bueno, y ahora esta es la Vía Láctea, les digo, de canto, y les voy a mostrar una cosa bien bonita que es, también descubrieron un agujero negro. Si saben que en el centro de nuestra galaxia, en el centro de todas las galaxias, en el centro de la nuestra, hay un agujero negro que tiene un radio máximo del tamaño de Marte, el agujero negro máximo, pero tiene una masa como de 3 millones de veces la masa del Sol. Imagínense 3 millones de soles en un radiecito como más o menos el radio de Marte. Es una cosa espantosísima, una cosa que atrae
bestial, cualquier cosa que se acerque. Entonces tengo aquí un videíto donde les muestro, estas son imágenes hasta aquí todas reales de la Vía Láctea, cómo vamos entrando al centro de la galaxia. Todas son imágenes reales, les digo, lo que pueden ver con diferentes filtros, ¿no? No todo se puede ver en óptico, o sea, en donde ve el ojo. Se puede ver en infrarrojo, rayos X, como sea, pero la idea es penetrar. Aquí esto está en rayos X, ya llegamos al centro de la galaxia. Este es el cúmulo central. Hasta aquí es real, esto es real, pero después se tienen que hacer simulaciones. Pero lo que es interesante es observen en este es una cosa, un video de veras, pero ahora vean cómo lo hacen simulación para que vean. La física funciona muy bien y lo que se dan cuenta es de que todas estas estrellitas que ven aquí están girando violentamente alrededor de una cosa que no podemos ver. Ahí lo van a ver, ¿ven? O sea, ahí en el centro. Las cosas giran a velocidades increíbles, pero ahí no se ve nada, no hay nada en el centro. Bueno, pues ese es el agujero negro. Los agujeros negros no permiten que se vean, la luz no sale de ahí, no podemos ver nada, no reflejan, no nada. No lo vemos, pero sentimos efectos gravitacionales, al igual que la materia oscura. No la vemos, pero sentimos los efectos gravitacionales. Si creemos en agujeros negros, pues también podemos creer en la materia oscura, por supuesto. Entonces, para terminar, les digo el futuro de nuestra galaxia. Entonces, el futuro de la Vía Láctea, vamos a tener en otras noticias, vamos a tener una colisión. Una vez se me ocurrió, fíjense que estaba yo yo iba a dar una plática en diciembre, y una astrónoma famosísima que ya deben haber visto en todos lados en el metro, salió cuando el premio L'Oreal, se llama Silvia Torres. Silvia Torres iba a dar una plática en julio y yo en diciembre, pero ella quería anunciar el Año Internacional de la Astronomía, que era en 2009, entonces me dijo que si por favor me pasaba yo a julio y ella se pasaba a diciembre, que era lo que yo tenía en diciembre, para poder anunciar el año siguiente. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Pero lo que no se les ocurrió y no me dijeron es que no le dijeran a la Gaceta. Entonces yo me presenté a mi plática, que en realidad todo el mundo creía que era Silvia Torres. Imagínense, no se atascó el auditorio. ¡Ay, gracias! No, ya me di cuenta. Les dije, ¿vienen ustedes por Silvia Torres? Porque lo siento, pero no va yo. Entonces, bueno, pues ya dijeron, pues ya estamos aquí, ya mismo. Se quedaron a la plática. Les hablé de la Vía Láctea. Algunas cosas de estas y otras más, algunas menos o más bien, porque era una plática más chiquita. Y lo que provocó toda clase de entrevistas y todo al final, como que no se arrepintieron de haber ido, fue esto. Les dije, bueno, se me ocurrió utilizar el término porque así es como lo dicen los astrónomos gringos, ¿no? Our galaxy's collision. Vamos a colisionar con la galaxia de Andrómeda, pero en realidad no es una colisión, es una fusión. La diferencia es que no es que vamos a llegar y estamparnos con la primera estrella que venga de... O sea, eso no pasa. La densidad estelar, afortunadamente, la densidad estelar en la parte del disco donde estamos, en la mayor parte del disco, es tan pequeña, es tan baja que simplemente la probabilidad de interacción con otra estrella es casi nula, lo cual es fantástico para nosotros, porque si no, no estaremos aquí. Hay pruebas de que hubo una estrella que pasó muy cerca a nuestro sistema planetario. La prueba radica en una cosa que le llamamos el cinturón de Kuiper. ¿Sabe por qué le quitaron los rangos a Plutón? Porque se dieron cuenta de que Plutón no es el único cuerpo. Hay un montón de cuerpos después de Plutón que no podían ver porque no tenían los telescopios, no había la tecnología. Pero ahora ya nos dimos cuenta que hay como 10.000, 100.000 millones de y un cero más de cuerpos, 100.000 millones y un cero más porque así se la trece, de cuerpos en este cinturón que se llama el cinturón de Kuiper, que es donde el primero de estos cuerpos es Plutón. Pero hay un montón de eso, no del tamaño de Plutón, del tamaño de Plutón hay como 10, 15. Pero hay otros, desde más chiquitos hasta polvo casi, en ese cinturón. Entonces, por eso degradaron a Plutón. Se dieron cuenta de que no podemos llamar planetas a todo lo que había ahí. O sea, entonces dijeron, ok, no es un planeta, evidentemente la órbita es bien distinta, todo. Pero ese cinturón son los restos de formación que les digo del disco delgaditito, que debería ser porque está hecho de gas. El gas sí choca y tiende a estacionarse en una región súper poco densa, ¿no? Delgadita. Y se encontraron con el cinturón de Kuiper donde se formó, ahí no hubo formación de planetas, nada más de estas cosas chiquitas como Plutón, es bien ancho. Entonces dicen, ¿cómo rayos consiguió ese ancho? Hicieron simulaciones con Neptuno para ver si Neptuno lo había hecho, para ver de dónde venía, si había sido por choques entre los cuerpos, y de las simulaciones les salía un ancho delgado. O sea, sí ensancha pero poquito, y esta cosa es muy ancha. Pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que en el principio de los tiempos todas las estrellas nacieron en cúmulos de estrellas. Entonces hubo una estrella que se acercó aproximadamente a 200 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra.
el cinturón de Kuiper está como a 50, entre 30 y 50 unidades astronómicas. Y esta cosa tuvo que haber pasado como a 200, con simulaciones uno reproduce fácilmente el ensanchamiento de este disco que les platico, y por eso sabemos que una estrella pasó muy cerca. Bueno, entonces, eso fue nada más porque estábamos naciendo en un cúmulo estelar, ¿ok? Pero en el ambiente solar actual no hay forma de que se nos acerque una estrella, por lo menos no entre las que sí conocemos el movimiento propio y que sabemos bien dónde están en 6D, o sea, posiciones y velocidades y que podemos simular. Claro, todo está en que Gaia no venga con que hay una estrella ahí de la que no se sabía y viene para acá. O sea, esperemos que no, pero es poco probable, ¿no? Ya llevamos aquí muchos miles de millones de años, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que va a suceder entre Andrómeda y la Vía Láctea. Esta es una galaxia de veras, por cierto, es una representación de una galaxia en serio, que tiene esta interacción. Nosotros nos vamos a convertir al final de los tiempos, los astrónomos de ese tiempo. Por cierto, no se preocupen, me decía mi papá que ¿qué va a pasar primero, el fin del Sol o la interacción con Andrómeda? Primero va a ser, las dos son más o menos están calculadas en el mismo tiempo, 5.000 millones de años. Entonces, pues eso ya no nos va a tocar, ya no lo vamos a ver. Que se supone que es una cosa parecida a lo que aquí vamos a ver, un choque como esto, que va a acabar con todo el gas. O sea, lo que les decía del choca el gas, produce estrellitas, y vamos a terminar en la forma de una galaxia elíptica. Aquí también esta es una representación de qué es lo que va a pasar con los agujeros negros. Aquí se unieron las dos galaxias y los agujeros negros es lo más difícil de unir, pero al final de los tiempos se van a unir, quedando en un solo agujero negro del doble del tamaño, porque Andrómeda es más o menos de la masa de la Vía Láctea, y nosotros nos vamos a convertir en una galaxia elíptica. Entonces, si alguien encuentra un libro de este tiempo que diga la Vía Láctea era claramente, estas son ondas gravitacionales que se supone que vamos a poder captar con algún tipo de aparato, ya lo veremos después. Lo que van a decir es que la Vía Láctea era una galaxia espiral, en esos escritos, y van a decir, ¡ja! Estos ignorantes, porque para entonces va a ser una galaxia elíptica, que es una cosa así redonda, como pelota y sin nada de gas. Nadie nos va a creer. Entonces, a la pregunta más interesante que también nos hacen siempre de si estamos solos, yo espero que si no estamos solos los extraterrestres sean como esos, ¿verdad? No como estos de acá abajo. A la pregunta de si estamos solos es importante que sepan, no. En un universo con una galaxia de 100.000 millones de estrellas, con un universo de 100.000 millones de galaxias, está difícil creer que estemos solos, ¿no? Eso es importante que sepan. Los científicos nunca han pensado realmente que están solos. Lo que no es fácil de creer es que estas personas desperdicien energía y desperdicien el tiempo en pensar cómo venir a nosotros. Esa es otra forma de la hipótesis antropocéntrica, de creer que somos así tan especiales que seguramente ya nos descubrieron y ya nos vinieron a visitar y bueno, en fin. Entonces, finalmente les quiero presentar aquí algunas de las mujeres más famosas. Ahí están todas las que les hablé. Aquí hay una muy famosa, por cierto, del centro. Su asesor, la que ven aquí al centro, se llama Jocelyn Bell. Ella es muy famosa porque le dieron a su asesor, gracias a ella, el premio Nobel. Tristísimo, ¿no? Él se quedó con el crédito porque, bueno, pues era una época en la que las cosas se hacían así. No estoy segura, dicen que no era porque era mujer, sino porque era el estudiante. Pero la verdad es que es la época de la que les estoy hablando. Afortunadamente la historia le hizo justicia y aunque no sacó el premio Nobel, ella, todo el mundo la reconoce como la que realmente descubrió lo que fue un descubrimiento de un pulsar, una estrella también pulsante. Pero también en México, estas son todas mujeres todas extranjeras. En México es más joven la ciencia. México, al ser un país de vías de desarrollo, era bien difícil de justificar la ciencia. Antes, en la época de los griegos, allá era difícil tratar de justificar por qué querías tener dinero, terrenos. Lo que era fácil era, bueno, todos tenían que ser educados en el arte, en la ciencia, era una obligación. Actualmente uno tiene que justificarse. ¿Por qué rayos tenemos que darle dinero a la ciencia? ¿Por qué rayos al arte? ¿No? Eso es para aquí, eso que nos sublima, lo que nos hace dejar de ser animales y estar pensando nada más en qué comer o en cómo, pues en la parte animal de nosotros, ¿no? En las ambiciones, ustedes saben de qué estoy hablando. Eso que nos sublima, en este tiempo hay que justificar. ¿Para qué razón hacer ciencia? Es bien triste ir a decir, ya los científicos ni siquiera intentan pedir dinero fuera porque es casi humillante, ¿no? ¿Y tú como para qué? A ver, explícame, no, y siéntate, mucho doctor, ¿no? Pero a ver, explícame. No, pues es que hay 3 mujeres que yo pintaría de las más importantes en México. Ella, seguramente les digo que vieron esta representación en todos lados, estaban en metro, en muchos lugares cuando fue el premio real. Se llama Silvia Torres, es la astrónoma, yo considero la mexicana más importante en astronomía.
La de la derecha es una mujer más joven, también Susana Lizano es la directora de CRIA, que es otro centro de investigación que está en Morelia, muy joven. Ella es una mujer que yo creo que se va a convertir en una astrónoma muy, muy famosa. Es muy joven todavía, bueno, joven tiene como 50 años, ¿no? Pero todavía está joven. Ella se llama Paola D'Alessio, está en el CRIA también, pero es una astrónoma impresionante, ¿no? Hace de todo, sabe de todo, saca artículos como si no tuviera otra cosa que hacer, y tiene 2 hijos. Y les dedica tiempo, es buena mamá. Finalmente, bueno, las mujeres podemos hacer de todo, incluyendo a los hijos, porque aunque digan los hombres que ayudan, todavía no ayudan lo suficiente. Bueno, te ven la Vía Láctea. Pues ya yo creo que me pasé por mucho, ¿verdad? Tipo, también tengo que llegar a militar. Ay, perdón, ¿qué hice? Así les doy luz. Ya, ya se acuerda. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, no se limiten. Muchas gracias. Sí, sí. Yo quisiera saber si con el Hubble, o sea, no nos ha permitido ver ni siquiera lo que tú dices, ¿no? Seguimos viendo la Vía Láctea solo de canto, o sea, las fotografías del Hubble no permiten ver más allá. Sí, sí, sí. El Hubble vino, o sea, con el advenimiento del Hubble, que no es un telescopio mucho más, es un telescopio como el que tenemos en México, pero en el espacio. Son 2 metros. Pero ese telescopio nos ha permitido hacer, por eso se sacó Gaia, porque nos permitió ver cosas increíbles del universo a una precisión, a un detalle. El Hubble rebasó en mucho, excepto por el error inicial que estaba medio miope, que tuvieron que poner lentes. Esos hicieron 2 y se llevaron el que tenía el defecto. Entonces no se ve, es bien difícil darse cuenta de tantas piezas, ¿no? Pero lo corrigieron y este telescopio ha dado a la ciencia muchísima ciencia se ha hecho gracias al telescopio. Y todavía sigue funcionando. Le daban bastante menos tiempo de vida, debería ya estar cayendo o algo así, y ahí está, y sigue funcionando. Entonces, el Hubble lo que permitió es ver el campo profundo principalmente, ¿no? Permitió ver cosas como cuasares, las galaxias. ¿Han visto estas imágenes de campo profundo donde tienen un chorro de galaxias? Y podían ver la cruz de Einstein, las cosas que Einstein predijo en su teoría, lentes gravitacionales. Han hecho mucha ciencia con ese telescopio. Entonces, sí, por supuesto que sí. Y no tiene filtros, o sea, es un telescopio óptico, nada más ve en la pequeña banda en la que vemos nosotros. Nosotros vemos en esa banda porque el Sol tiene ahí más o menos un máximo. Entonces, pues los seres humanos nos adaptamos. Por eso sí es cierto que si descubren extraterrestres van a hacer una cosa como esa, ¿eh? O sea, no van a hacer nada parecido a nosotros. Me da mucha risa que siempre los ufólogos, como se llaman, hacen las representaciones de los extraterrestres. Véanlos, si son iguales a nosotros, nada más la diferencia, digamos, la forma es distinta, tienen antenitas, tienen los ojos, tienen las narizitos igualitos, que no hay diferencia. Eso les muestra lo que les digo, de que simplemente no hay imaginación para... si van a hacer cosas bien distintas. Ahorita, al principio, hace algún tiempo hubo un movimiento de unos astrónomos, se llama SETI. El movimiento, ¿no vieron de casualidad esta película muy famosa que se llama Contacto? Veanla, los que no la han visto, veanla, es una película muy padre, está basada en un libro de Carl Sagan que es un astrónomo que se dedicó a la divulgación, pero hizo cosas importantes en ciencia. Este proyecto SETI se dedicó a la investigación, querían encontrar seres humanos aquí cerquita para que vean la prueba de que los científicos sí creen que hay vida, no es cierto que seamos unas, o que ocultemos información y no sé qué, no. Los científicos son los primeros en creer en esto, en que existe vida. El problema fue que pues, se fueron muy ambiciosos. La verdad es que tratar de buscar vida como nosotros, o sea, vida inteligente, eso está canijo, ¿no? La probabilidad de que exista es alta. El problema es que son muchas estrellas y es mucha la distancia. Uno como que se acostumbra a esta visión que tiene uno siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? La visión que tiene uno de la primaria. Vamos a hacer un móvil del sistema planetario. Un solezote, un mercuriote, la tierrota, pues claro que uno ve todo pegado ahí, le tiene una piedra y ¡ay, no, algo nos va a caer! Pero en la vida real, el sol es una cosa que está hasta San Juan, y vean, la luz que nos llega es lo que nos hace creer que es una cosa enorme que está aquí cerquitita, súper lejos, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, todos los planetas. Las distancias son increíbles, y nomás estoy hablando del sistema planetario, que es el sol con su disquitito. Imagínense la siguiente estrella, la siguiente, las distancias son increíblemente ridículas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que vengan a visitarnos o de que es simplemente es ridícula, ¿no? Es ridícula.
Entonces, lo que sí es cierto es, les decía, que creemos en la vida y este proyecto trató de determinar si podíamos encontrar vida de alguna forma, pero ahorita ya se fueron, ya son científicos mucho más profesionales. El aparato de la física y matemáticas entró a la astronomía hace no más de 70, 80 años. Al principio los astrónomos eran de posición, como Herschel, o sea, conteos de estrellas, cosas que ya no hacen, ya más los muy viejitos todavía hacen estas cosas, ¿no? Ahora la ciencia está basada en ciencia, la astronomía es física, matemáticas, duras, ¿no? Y entonces, lo que se dieron cuenta era de que lo que tenían que hacer es irse más sencillos los de SETI, y ahora lo que están buscando es en las atmósferas trazas de, por ejemplo, clorofila, que dejan trazas en la atmósfera, ya para, o bacterias, o sea, cosas muy sencillas, porque la realidad es que tratar de encontrarlo como nosotros está complicado, ¿no? Por lo menos no muy cerca. Debe haber, pero no aquí, no tan cerca. Ya estaban diciendo que Io, satélite de Júpiter, pero pues tampoco. O sea, está difícil. Todavía no terminan de ver si por lo menos bacterias, algo así razonable, ¿no? Porque las temperaturas son buenas. Hay que ver, todavía hay que ver ahí. Siempre contesto de más, ¿verdad? Dime. Arriésgate o preguntarme que termine aquí una hora después. No, es rápido, a ver. No, más allá de los problemas económicos y cuanto al avance tecnológico, física, química, biológicamente, ¿es posible crear una atmósfera en otro planeta para que sea habitable para los seres humanos? Pues fíjate que sí. Hay un astrónomo en ciencias nucleares, se llama Navarro, es Rafael Navarro, y él ha estado investigando la posibilidad, él junto con, por supuesto, él trabaja con gente de la NASA, ¿no? Entonces, esta gente está tratando de investigar la posibilidad de habitar Marte. Marte es lo que están tratando de hacer la atmósfera. En algún momento se me ocurre preguntarles, lo cual por cierto casi me cachetean, porque yo insolente, ya saben, no estudiante de doctorado, me encantó el proyecto, está muy bonito, o sea, la idea es colonizar Marte, eso es lo que quieren, para que nos vamos a acabar la Tierra y no sé qué, y no será más fácil pues, tratar de salvar la Tierra, o sea, recuperar la atmósfera de la Tierra, si pueden hacer una atmósfera ya, no será más sencillo tratar de limpiar la atmósfera de la Tierra. Y bueno, él no me contestó, pero entonces me aventaron piedras y cállate, es muy buena idea lo de Marte. Entonces, la realidad es que está difícil, pero sí hay proyectos de colonización de... Mira, también hay otra cosa importante. Si llega el fin de la Tierra, más bien no de la Tierra, más bien lo más probable es que sea el fin del Sol, ¿no? Que el Sol se acabe en algún momento, porque es cierto que si viene un cometa, pues también nos va a acabar, pero la vida va a volver a nacer, porque seguramente eso ya pasó varias veces. Y puede ser que nos llegue y que si nos pase eso a nosotros. Puede ser que nos salvemos tratando de salir de aquí e irnos algunos a Marte, pero no van a ser todos, van a ser unos poquitos, regresar, volver a ser la Tierra, pues tan canijo, ¿no? Para empezar, la raza humana, a pesar de que somos 7.000 millones o 15 cuántos, la realidad es que somos una raza bien débil. O sea, es muy fácil que por el tiempo que nos tardamos en tener, ¿cómo se dice? En reproducir, nos tardamos un montón, por el tiempo, lo delicado que es el sistema. Ahorita somos muchos nomás, somos muchísimos, pero porque ya empezamos siendo muchísimos, ¿me explico? Sí. Por ejemplo, en Europa ya se estaban extinguiendo por un error de, ay, no, ya no vamos a tener hijos porque somos muchos, se van a extinguir, ya se va, y se estaban extinguiendo, porque no podían controlarlo, no les era muy fácil, ¿no? Cómo regresar otra vez a la vida. Entonces, la realidad es que yo veo difícil que saquemos de aquí una parte de la raza humana y después regresen, después de un cometazo, imagínate, después de un cometazo no queda nada, o sea, aquí no va a haber nada, entonces se van a tener que quedar en Marte y tratar de colonizar y salvar nuestra especie. Bueno, es que suena como malas noticias, ¿no? Pero si ya de ir se tiene que ir, ¿no? La vida es así, la vida va bien y la realidad es que uno tiene que resignarse y hacer lo mejor que puede en el tiempo que esté, ¿no? Sí es cierto que estamos haciendo todo lo posible por salvar a la humanidad en caso necesario. Por ejemplo, hay una cosa que estamos haciendo aquí en México, en todo el mundo, pero aquí en México hay un proyecto que se llama TAOS, que estamos tratando de observar objetos transneptunianos y objetos alrededor del cinturón, el cinturón de asteroides, que es de donde vienen casi todos los problemas, ¿no? Entonces, la idea es con este objeto, es más, ¿vieron Armagedón? Que también está muy divertida, pero cometieron un error grave. Si hacen eso, nos destruyen. O sea, lo ideal es empujar el satélite, no destruirlo, porque eso nos acaba y más fácil que si nos cayera uno solo. Entonces, pero bueno, eso no lo estuvieron ellos con detalle, además era más impresionante explotar la cosa. Entonces, lo del otro no hubieran sacado una película de empujarlo.
Entonces, pero lo ideal es desde muy lejos, estos telescopios que van a poner en México van a monitorear. Realmente la idea no es hacerlo solamente por la salvación del planeta, porque la probabilidad de que nos caiga un cometa es bien baja, es muy baja. Entonces, muy probablemente ni lo vamos a ver, en el tiempo de vida de Taos no vamos a ver nada, pero igual esa es la idea, que a partir de ahora y hasta el fin de los tiempos, haya telescopios monitoreando estos objetos. Y que tú puedas determinar, ¿saben que viene un objeto que evidentemente con los cálculos, porque para eso sirve la astronomía, para eso sirve la física, nos dice exactamente cuándo, dónde va a ser el eclipse, cuándo, dónde va a ser la caída de la cosa esta, por dónde va a pasar, todo esto lo podemos saber. Entonces, la idea de estos objetos, de estos telescopios, va a ser monitorear antes de que lleguen y ver si somos capaces, si tenemos la tecnología, y por eso la ciencia es tan importante. Es lo que te digo, nos vamos a extinguir simplemente porque no tenemos en general, el 90% de la población tiene la capacidad de entender que la ciencia se le tiene que dar oportunidad, se le tiene que dar dinero en todos los países, no nada más en los países del primer mundo. Porque aquí en México te dicen eso, ay, habiendo tantos niños que se están muriendo, nos vamos a morir todos, plantas, animales, todos, o sea, no es... Y además, si le quitaran a la ciencia en México, por ejemplo, todo el dinero que recibe, alimentamos al resto de México por 2 días y ya, o sea, y sin embargo matamos una parte importante, amputamos una parte importantísima, una terminal importantísima de la evolución de este país y de todos los países, que es la ciencia. Los países más avanzados, ¿por qué creo que son tan avanzados? Es por la ciencia que desarrollan, es por el dinero que se le da a eso. Es bien difícil de explicar. Bueno, pero te decía, sí, perdón, me fui. Están poniendo en todos lados, y aquí en México va a haber 3 telescopios de ese tipo, que van a estar monitoreando posibles objetos que se acerquen a la Tierra peligrosamente. Y la idea es mandar, bueno, este va a ser para ciencia también, pero además tiene esta función, mandar una nave, algo así como se hizo en Armagedón, para tratar de desviar el objeto. O sea, con un propulsor. Si entre más lejos está, más fácil, lo desvías 10 centímetros y ya cambiaste completamente la órbita. Entre más cerca, pues necesitas mucha más fuerza para poder desviarlo. Por eso es importante que estos objetos sean cada vez más sensibles. Entonces aquí es una sinergia entre la ciencia y la tecnología. Avanza gracias a la ciencia tiene más necesidades, pide a la tecnología, y después hay una derrama tecnológica. La astronomía, gracias a la astronomía tienen ustedes sus celulares con camaritas SD. Esas camaritas provienen de la astronomía. Las tomografías computarizadas donde ven lo del cáncer y todo eso proviene de la astronomía. La verdad es que no lo hicieron los astrónomos con esa intención. O sea, queremos un objeto, un aparato que vea en infrarrojo y que haga esto y que haga lo otro. Y después, pues a un astrónomo, por cierto, eran los astrónomos a los que se le ocurrió, oye, ¿por qué no pasamos esto a medicina o esto? Estas cosas se pueden usar. Y las dan, no las venden, o sea, hay una patente y todo, pero las dan para que las use el resto de la humanidad, ¿no? Toda la humanidad. ¿Okay? Somos buenos en realidad. No es nada malo hacer ciencia. ¿Ok? Entonces, ¿ya está claro todo lo demás? ¿No más preguntas? ¿Sí? Gaia va a ser el próximo proyecto más importante que van a tener. Sí. A nivel astronómico mundial, este es el proyecto más importante del mundo. Gaia. Pertenece a los europeos, como les decía, pero nos lo van a dar a todos. Pertenece a los europeos y México entramos a una colaboración ahí con la Universidad de Barcelona, y ahí fue como nos colamos como de Gaia. Entonces ahora ya nos invitan a los congresos y ya somos parte de la comunidad de Gaia. México, porque además no dicen pues las personas que estamos ahí, que somos 6 o 7, ¿no? No dicen México. Entonces está claro. Sí está México metido en esto. Y sí va a ser ese proyecto más importante por mucho, porque va a estudiar cosas también como estas, ¿no? Tiene la capacidad de observar cosas desde el cinturón de Kuiper y cosas cercanas, hasta planetas, el bulbo de la galaxia, o sea, es una cosa bestial. Y más o menos va a salir sale en 2012 en teoría, quiere que salga antes del fin del mundo, entonces va a salir como para diciembre de 2012, más vale. Y ya los datos se liberarán a partir de 5 años. Estos proyectos son así, de mucho tiempo, ya tienen de hecho 20 años pensándolo y haciéndolo. Ya está armado todo, ya nada más es lanzarlo. La lanzan entonces en diciembre y en 5 años van a empezar a oír de Gaia, de todas las cosas que se sacan, como del Hubble oyen ahora, van a empezar a oír de esta sonda Gaia que va al espacio. Tiene su sombrero, dicen, es que es para el sol. Es un sombrero para el sol. Ya lo verán, se ve chistoso. Bueno, pues si no tienen más preguntas, queremos agradecer
el 12 de abril. ¿Quién habla ahora? Es la doctora Rosaura Ruiz, ella va a hablar de la evolución, o sea, con otro tema muy distinto, pero pues muy interesante y aquí los esperamos. Gracias, Tata.